Dicen que en los pueblos de México hay secretos que se guardan de generación en generación. Secretos tan oscuros que las familias prefieren llevarlos a la tumba antes que revelarlos. Pero a veces, esos secretos tienen una forma de salir a la luz, especialmente cuando involucran pactos que nunca debieron hacerse. Esta noche les voy a contar una historia que me envió una persona que pidió el anonimato total. Para proteger su identidad, la vamos a llamar Elena. Lo que Elena me va a contar sobre su abuelo y un pacto que hizo hace más de 50 años va a cambiar la forma en que ven a los nahuales para siempre. Elena me cuenta que todo comenzó cuando su abuelo, don Esteban, estaba en su lecho de muerte. Era el año 2019 y el anciano de 89 años había guardado un secreto durante toda su vida. Un secreto que lo atormentaba tanto que no podía morir en paz. Elena era la nieta favorita de don Esteban, la única que se había quedado a cuidarlo en sus últimos días en el pequeño pueblo de Oaxaca, donde había vivido toda su vida. «Mija», le dijo don Esteban una noche, con la voz quebrada por la edad y el arrepentimiento. «Necesito contarte algo antes de irme. Algo que he cargado durante 50 años y que no puedo llevarme a la tumba». Elena pensó que su abuelo iba a confesarle alguna aventura amorosa o algún dinero escondido. Nunca imaginó lo que realmente iba a escuchar. «Cuando yo tenía 35 años, comenzó don Esteban, tu abuela estaba muy enferma. Los doctores dijeron que se iba a morir, que no había nada que hacer. Tuberculosis avanzada. En esos tiempos, eso era una sentencia de muerte». Elena conocía esta parte de la historia. Su abuela había estado muy enferma cuando era joven, pero milagrosamente se había recuperado. Siempre pensó que había sido por los remedios caseros y las oraciones. «Pero no fue un milagro, mija», continuó don Esteban, como si hubiera leído sus pensamientos. «Fue un pacto que hice con algo que no debería existir». Don Esteban le contó a Elena que en su desesperación por salvar a su esposa, había buscado ayuda en todos lados. Había ido con curanderos, brujos y hasta con el sacerdote del pueblo. Nada funcionaba. Fue entonces cuando un anciano del pueblo le habló de alguien que vivía en las montañas, alguien que podía hacer milagros, pero a un precio muy alto. Me dijeron que fuera al Cerro de la Cruz Blanca al filo de la medianoche, que llevara una gallina negra y que gritara el nombre Itzel 3 veces, relató don Esteban. Elena sintió un escalofrío. Itzel era un nombre que había escuchado susurrar a los ancianos del pueblo, siempre con miedo, siempre en voz baja. «Hice lo que me dijeron, mija. Subí al cerro, grité el nombre y esperé». Don Esteban le contó que después de unos minutos, escuchó pasos acercándose entre los árboles. Pero no eran pasos humanos. Eran pasos de animal, pesados, como de un jaguar grande. De entre las sombras, salió una figura que don Esteban nunca pudo olvidar. Era una mujer anciana, pero sus ojos brillaban como los de un felino en la oscuridad. Y cuando sonreía, se podían ver colmillos afilados. «¿Qué quieres, Esteban?», le preguntó la mujer con una voz que sonaba como el rugido lejano de un jaguar. «Salvar a mi esposa», respondió don Esteban temblando. «Puedo hacerlo», dijo Itzel, «pero todo tiene un precio. Tu esposa vivirá, tendrá hijos, conocerá a sus nietos. Pero a cambio, cuando llegue el momento, uno de tu sangre me pertenecerá». Don Esteban aceptó el pacto sin entender completamente las consecuencias. Itzel tomó la gallina negra, la sacrificó con sus propias garras y le dio a don Esteban un pequeño frasco con un líquido oscuro. «Dale esto a tu esposa durante 3 noches seguidas. Se curará. Pero recuerda, Esteban, una deuda conmigo nunca se olvida». Don Esteban regresó a casa y le dio el líquido a su esposa. En 3 días, la mujer estaba completamente curada. Los doctores lo llamaron un milagro. «Tu
Su abuela vivió 40 años más después de eso, le dijo don Esteban a Elena. Tuvo 5 hijos, conoció a todos sus nietos, pero yo siempre supe que algún día Itzel regresaría a cobrar. Elena sintió que se le helaba la sangre. Y regresó, abuelo. Don Esteban asintió con lágrimas en los ojos. Hace 20 años, cuando tu primo Javier tenía 15 años. Elena recordaba a su primo Javier. Había sido un muchacho normal hasta los 15 años, cuando de repente comenzó a comportarse de manera extraña. Se volvió agresivo, solitario, y tenía la costumbre de desaparecer por las noches. Una noche, continuó don Esteban, Itzel apareció en mi casa. No había envejecido ni un día desde que la vi en el cerro. Me dijo que había venido por lo que era suyo. ¿Javier?, preguntó Elena. Sí. Me dijo que él tenía la sangre más fuerte de la familia, que sería perfecto para lo que ella necesitaba, que lo convertiría en su compañero, en otro nahual. Don Esteban le contó que trató de negociar, de ofrecer su propia vida a cambio, pero Itzel se rió. Un viejo no me sirve, Esteban. Necesito sangre joven, sangre fuerte. El muchacho vendrá conmigo, o toda tu familia pagará el precio. Esa noche, Javier desapareció. La familia lo buscó por semanas, pero nunca lo encontraron. Oficialmente, se reportó como un joven que se había fugado de casa. Pero yo sabía la verdad, dijo don Esteban. Javier no se había fugado. Itzel se lo había llevado para convertirlo en nahual. Elena sintió náuseas. ¿Javier está muerto? No, mija. Está vivo, pero ya no es humano. Durante estos 20 años lo he visto. Siempre de lejos, siempre en forma de jaguar, merodeando por el pueblo. Itzel lo convirtió en su compañero, en otro nahual. Don Esteban le contó que había visto a Javier varias veces a lo largo de los años, siempre transformado en un jaguar negro enorme, con ojos que aún conservaban algo de humanidad. La última vez que lo vi, susurró don Esteban, se acercó a la ventana de mi cuarto. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi que me reconoció. Vi el dolor en su mirada, como si estuviera pidiendo ayuda. Don Esteban murió 3 días después de contarle esta historia a Elena. Sus últimas palabras fueron una advertencia. Mija, si alguna vez ves un jaguar negro cerca de la casa, no lo sigas. No trates de ayudarlo. Javier ya no puede regresar. Y si Itzel se da cuenta de que sabes la verdad, podría venir por ti también. Elena me cuenta que al principio pensó que eran delirios de un hombre moribundo. Pero una semana después del funeral de su abuelo, algo pasó que la convenció de que todo era real. Estaba en la casa de su abuelo, empacando sus pertenencias, cuando escuchó un rugido en el patio. Cuando se asomó por la ventana, vio un jaguar negro enorme, parado exactamente donde su abuelo le había dicho que Javier solía aparecer. El jaguar la miró directamente a los ojos, y Elena jura que en esa mirada vio algo humano, algo familiar. Vio a su primo Javier pidiendo ayuda. Pero recordando las palabras de su abuelo, Elena cerró las cortinas y no volvió a mirar. Elena me dice que desde entonces ha investigado sobre los nahuales y ha descubierto que los pactos con estas criaturas son más comunes de lo que la gente cree. Que hay familias enteras que cargan con maldiciones generacionales
por decisiones desesperadas de sus antepasados. Mi abuelo salvó a mi abuela, me escribió Elena, pero condenó a mi primo. ¿Valió la pena? No lo sé. Lo que sí sé es que hay decisiones que afectan a generaciones enteras y que algunos precios son demasiado altos para pagar. La historia de Elena nos recuerda que en la desesperación, a veces tomamos decisiones que tienen consecuencias que van más allá de lo que podemos imaginar. Y que en los pueblos de México, los nahuales no son solo leyendas. Son realidades que algunas familias viven todos los días. Si tienes una historia similar, envíamela. Y recuerda, algunos pactos nunca se pueden.